Bienvenidos a El Eco de la Oscuridad, un rincón donde las voces del misterio, lo inexplicable y las sombras del pasado cobran vida. Aquí, cada historia susurra secretos que el tiempo no logró enterrar. The Springfield Tree, la última noche. La medianoche cae como un manto pesado sobre Springfield, Missouri. Las luces de las casas se apagan una a una. Pero en una pequeña residencia en la Avenida del Mar, el silencio es mucho más que la ausencia de ruido. Es el eco de algo que nunca debió suceder, algo que marcaría a toda una ciudad para siempre. La historia comienza en los primeros días de junio del año 1992, en la ciudad de Springfield, Missouri. Una ciudad tranquila, con calles arboladas y comunidades que se conocían entre sí. Allí vivían tres mujeres que nunca imaginaron que sus vidas quedarían entrelazadas en un misterio aún sin resolver más de 3 décadas después. Susan Susie Streeter, de 19 años, recién graduada de la preparatoria, una joven extrovertida, con cabello rubio, voz fuerte y una personalidad intensa. Estaba llena de planes para el verano. Su madre, Cheryl Levitt, de 47 años, era una mujer trabajadora, estilista de profesión, amante de la jardinería, reservada pero cálida, y profundamente dedicada a su hija. La tercera era Stacy McCall, también de 19 años, amiga cercana de Susie, de carácter dulce y algo tímido. Ambas chicas acababan de celebrar su graduación de la preparatoria Kickapoo. La noche del 6 de junio de 1992, la ciudad celebraba con entusiasmo. La promoción estaba lista para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Stacy y Susie asistieron a varias fiestas de graduación, visitando casas de amigos y disfrutando de su libertad juvenil. Inicialmente, Stacy planeaba quedarse a dormir en la casa de otro amigo, pero a último momento, ambas chicas decidieron pasar la noche en la casa de Susie. Era tarde, estaban cansadas, y les parecía más cómodo quedarse en la casa ubicada en el número 2701 de la Avenida del Mar, donde vivía Susie con su madre. La mañana siguiente, la mañana del 7 de junio, comenzó con inquietud. La madre de Stacy, Janice McCall, esperaba que su hija regresara a casa temprano para ir juntas a Whitewater, un parque acuático. Al no recibir noticias, Janice comenzó a llamar insistentemente al teléfono fijo de la casa de Susie. Nadie respondía. Extrañada, Janice se dirigió personalmente a la casa. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al entrar, encontró algo desconcertante. Las carteras de las tres mujeres estaban allí, alineadas una al lado de la otra. Los cigarrillos de Susie, su encendedor y su bolso seguían en el interior. Las llaves de la casa y los coches también estaban presentes. Los coches estaban estacionados frente a la vivienda. Todo parecía estar en orden. No había señales de lucha, no había cristales rotos ni puertas forzadas. Sin embargo, las tres mujeres simplemente no estaban. Una lámpara de porcelana en el salón estaba rota, pero eso fue lo único fuera de lugar. Janice notó que el contestador automático tenía un mensaje. Al reproducirlo, escuchó una voz masculina extraña y perturbadora. Más tarde, este mensaje fue accidentalmente borrado. La escena contaminada. La casa pronto se convirtió en un desfile de personas, amigos, familiares, vecinos, todos intentando comprender qué había pasado. La escena del crimen fue contaminada desde el primer momento, sin que la policía hubiera establecido un perímetro o tomado pruebas de inmediato. Uno de los errores más graves, en este caso, fue la falta de protocolos. Al menos 10 personas entraron y salieron de la casa antes de que se hiciera un informe formal. Algunos incluso
limpiaron la lámpara rota por si había sido un accidente. Cuando finalmente llegaron las autoridades, era casi imposible establecer una línea de tiempo clara. Las teorías iniciales. Durante las primeras semanas, la policía siguió numerosas pistas. Se emitieron alertas de personas desaparecidas, se colocaron carteles, se consultó a clarividentes y se realizaron entrevistas a decenas de personas. Una de las teorías más discutidas era que las chicas habían sido secuestradas al llegar a casa, posiblemente por alguien que ya estaba dentro esperándolas. Otra sugería que habían sido engañadas para salir nuevamente en la madrugada por alguien en quien confiaban. El problema era que no había signos de violencia, nada robado, no había testigos, nadie escuchó nada extraño durante la noche. Era como si las tres hubieran desaparecido en el aire. Un vecino afirmó haber escuchado un ruido de motor fuerte alrededor de las 2 o 3 de la mañana, pero eso fue todo. El sospechoso inquietante, Robert Craig Cox, uno de los nombres que surgió con fuerza en el caso, fue el de Robert Craig Cox, un exmilitar con historial criminal. En el pasado, había sido condenado por el asesinato de una mujer en Florida, aunque fue liberado por falta de pruebas concluyentes. En 1992, Cox vivía en Springfield y trabajaba como técnico en una empresa telefónica. Su nombre apareció varias veces en llamadas al tip line del caso. Más adelante, en una entrevista en 1997, Cox aseguró que sabía lo que le había sucedido a las mujeres, que estaban muertas y que jamás serían encontradas. Pero se negó a decir más. Según él, solo lo revelaría cuando su madre muriera. Hasta hoy, sigue sin hablar. Lo más inquietante de este caso no es solo que 3 personas hayan desaparecido sin dejar rastro, es que con cada año que pasa, parece que estamos más lejos de saber la verdad. Y sin embargo, la ciudad de Springfield aún espera una respuesta. A veces, el silencio es más ensordecedor que un grito. A veces, una puerta abierta, una lámpara rota y 3 carteras sobre una mesa son todo lo que queda. Han pasado más de 30 años y la casa de la Avenida del Mar sigue en pie. Pero su sombra se proyecta aún sobre toda la ciudad de Springfield. La ciudad en vilo. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La comunidad de Springfield, Missouri, quedó marcada por esta desaparición triple. Lo que comenzó como un caso local se transformó en uno de los misterios sin resolver más notorios del medio oeste de los Estados Unidos. Los carteles con los rostros de Cheryl Levitt, Susie Streeter y Stacy McCall se esparcieron por todo el estado. Se emitieron alertas en televisión, se hicieron reconstrucciones en programas como America's Most Wanted y Unsolved Mysteries, y se ofrecieron recompensas, pero ninguna pista llevaba a ningún lugar. La llamada perdida. Una de las piezas más perturbadoras de este rompecabezas fue el mensaje grabado en el contestador automático de la casa. Descrito por testigos como desconcertante, parecía ser la voz de un hombre desconocido. Este mensaje fue borrado accidentalmente por una de las personas que entraron en la casa antes de que llegara la policía. La grabación podría haber sido una clave crucial, una prueba de una amenaza o incluso una confesión velada. Hoy sigue siendo una de las grandes frustraciones del caso: excavaciones y esperanzas rotas. A lo largo de los años, surgieron pistas que llevaron a los investigadores a realizar búsquedas en diferentes lugares, especialmente en terrenos remotos y propiedades abandonadas. Una de las teorías más insistentes apareció en el año 2007. Un investigador independiente y experto en imágenes de radar terrestre, llamado Rick Norland,
utilizó su equipo para escanear una propiedad ubicada en un estacionamiento de Cox Hospital, al sur de Springfield. Los escaneos parecían indicar 3 anomalías bajo el concreto: objetos del tamaño y la forma de cuerpos humanos. Norland y otros colaboradores pidieron a las autoridades que se hiciera una excavación, pero la policía no quiso actuar. Alegaron que no había pruebas suficientes para justificar romper el concreto y que el terreno había sido examinado superficialmente en el pasado. Nunca se excavó. Hasta hoy se desconoce si en ese sitio yacen los restos de las Springfield 3, las sombras de Cox. Robert Craig Cox, el sospechoso más inquietante, seguía siendo una figura central en las teorías. En una entrevista concedida a un periodista del Springfield News Leader en el año 1997, Cox fue claro: sé que están muertas, sé lo que les pasó, y no se encontrarán hasta después de que mi madre muera. Cox había estado en Springfield el día de la desaparición. Afirmó estar con su novia esa noche, pero la mujer más tarde dijo que le mintió para protegerlo. A pesar de su historial, nunca se presentaron cargos contra él en relación con el caso. Legalmente, era una figura inatrapable, pero públicamente era el rostro de la sospecha. Hasta el día de hoy, Cox está vivo y encarcelado en Texas por cargos no relacionados con el caso. Su silencio sigue siendo uno de los grandes enigmas, teorías inquietantes. Con el paso del tiempo, han surgido múltiples teorías, algunas con cierto fundamento, otras puramente especulativas. Trata de personas. Se ha sugerido que las 3 mujeres fueron secuestradas por una red de tráfico humano. Sin embargo, no hay pruebas concretas que lo respalden. Homicidio con eliminación meticulosa. Otra teoría sugiere que fueron asesinadas esa misma noche y que sus cuerpos fueron ocultados en un sitio jamás revisado. El nivel de precisión sugeriría premeditación y experiencia. Conexiones con casos previos. Algunos investigadores notaron similitudes con casos de secuestro no resueltos en el área, pero nunca se demostró conexión directa. Terror nocturno. Existe la teoría de que las chicas llegaron a casa, fueron seguidas y abordadas por alguien que conocían, o alguien que logró convencerlas de salir nuevamente, todo sin dejar evidencia, legado y memoria. En los años recientes, Janice McCall, madre de Stacy, ha sido una de las voces más activas. Organizó vigilias, creó un sitio web dedicado a su hija y siguió exigiendo justicia. Cheryl Levitt y su hija Susie fueron declaradas legalmente muertas en el año 2002. Stacy aún figura oficialmente como desaparecida. La casa donde ocurrió todo fue vendida y habitada por varias personas. Algunas dijeron haber sentido energías extrañas en el lugar, pero eso queda en el ámbito de lo personal. A veces, el eco de la oscuridad no se apaga, solo se esconde detrás de paredes, bajo concreto o entre recuerdos que no se pueden borrar. Las Springfield 3 no han sido olvidadas. Cada vez que alguien recuerda sus nombres, su historia sigue viva. Y quizás, algún día, también la verdad. Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte a El Eco de la Oscuridad, donde los misterios nunca duermen. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.